Pues vamos a comenzar, buenas tardes, esta sesión. Les doy la bienvenida a nuestra última clase antes de el merecido periodo vacacional. Vamos a trabajar hoy la agenda que teníamos y que habíamos fijado ayer, que era terminar de platicar un poquito acerca de la historia clínica y meternos de lleno en los trastornos no es cierto. Sí, meternos de lleno en trastornos del estado de ánimo y hablar un poco de los trastornos neurocognitivos, ¿va? Lo único que nos restaba sobre la historia clínica em, era esta parte, que les iba yo a mostrar. Uy, no se va a reiniciar esto, no, intentar esta noche. Les iba a mostrar otro formato de historia clínica. Ayer bien lo señalaban ustedes, había ciertas dudas de cómo estaba el formato, qué se podía hacer diferente, ¿no? Digamos, este no es el que les estoy mostrando ahora, el formato con mayúsculas, el único, el bueno, el que los va a sacar de problemas, no, es un formato más, ¿no? Y dado que es un formato más, pues espero les sirva. Luego, si quieren, me lo escriben en el chat, si quieren que se los comparta para su acervo personal, lo puedo hacer con mucho gusto y si no les parece útil, pues no se los comparto, ¿no? Aquí ustedes pueden ver respecto de lo que trabajábamos ayer, un poquito diferencias de lo que nosotros mostrábamos, ¿no? Obviamente la ficha de identificación pues no cambia en mucho. Tenemos, ok, sí lo comparto. Yo ya todo lo hago por consulta también, así, si quieren lo comparto y si no, pero sí, les puede servir. El motivo de consulta, valoración del estado mental, como ven está diferente y algunos dirán que más completo, otros dirán pues que tiene temas diferentes, ¿no? Descripción del problema o padecimiento actual, ahí va lo mismo y va como un poquito más en, digamos, no en fondo, pero está más abierto y más profundo, ¿no? Antecedentes del padecimiento, podemos hablar acerca de su origen, su desarrollo, las áreas que están afectadas, antecedentes heredofamiliares, fisiológicos, psicológicos, tratamientos existentes. Como se pueden dar ustedes cuenta, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, realmente no es, mmm, no difiere en mucho, solamente está planteado para un clínico que quisiera hacer esto como en un formato quizá de entrevista abierta o bueno, semidirigida, perdón, en un formato de entrevista semidirigida, ¿no? Digámoslo así, este es el formato que yo utilizo en mi clínica. Eh, ya no bueno, lo lleno después de que converso con los pacientes, en realidad, ¿no? Ya lo tengo muy metido en la cabeza, pero es como un guioncito que cuando vamos comenzando sirve de mucho para no dejar temas fuera, ¿no? Sobre todo los antecedentes. Luego, sí metemos una historia del desarrollo, como ustedes lo habían planteado, ¿no? Que decían, bueno, a ver, eh, ¿qué más hay? Como podrán ver, no viene así desglosado los temas del desarrollo pre y postnatal. No es simplemente por flojera, sino que hay otra lógica desde la cual podemos hacer nuestra historia clínica en psicología y en psicoterapia, en donde no necesariamente le voy a preguntar a mi paciente lo que decíamos ayer, ¿no? Es como un repaso también. Y a ver, ¿a qué edad usted pudo hacer la aprehensión? ¿A qué edad hizo la marcha? Sino que cuando trabajamos con adultos, de repente preguntamos detalles. Oiga, ¿y usted qué se acuerda de su desarrollo pre y postnatal? ¿Qué le contaron? O si es un adolescente, oye, ¿te hablaron de tu embarazo? ¿Qué te han platicado? Porque son cosas importantes para el sujeto, ¿no? Y cuando lleven entrevista o si ya llevaron entrevista, y cuando lleven también técnicas de intervención, se van a acordar un poquito. A veces los pacientes tienden a responder estas preguntas como más desde cierta incomodidad, ¿no? Como resistencia le llaman en psicoterapia. No es propiamente eso, pero hay gente que se angustia un poquito y entonces te dicen, no, todo bien. Y uno pues pone ahí que el paciente no refiere ninguna alteración y bueno, por ahí clínicamente uno dice, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Infancia, adolescencia, son como parte de la historia y luego ya le preguntamos todo esto, ¿no?
Como pueden ver, también preguntamos sobre sexualidad, cómo es su vida social, vocación, trabajo, familia. Es lo que les decía ayer, no solamente en este formato miramos lo que es patológico, ¿no? Sino tratamos de armar un cuadro lo más completo de la persona, ¿sale? Por algo le llamamos ajustes, por cómo le va a la gente ahí. En la infancia, pues te pueden contar no solo lo escolar, yo incluiría esto mismo que está en el 7.4.1, todo este paquetito de cosas, más o menos lo iría poniendo aquí, ¿no? Vamos, yo lo volvería a desglosar así. Y de lo que se vaya acordando el paciente también, no siempre se acuerda de todo. Y en la segunda parte tenemos historia familiar. Van a decir, bueno, ¿y por qué aquí hay un aspecto familiar y aquí es otra cosa? Bueno, aquí lo que preguntamos, aquí viene detallado. ¿Cómo se lleva con los padres, con los hermanos, con la pareja formada, ¿no? 8.2 psicopatías. Así suena como medio chocarrero. Vaya, hay que preguntarle a un paciente, y uno también sabe un poquito del paciente a quien se lo pregunta, si ha estado en la cárcel, por ejemplo, si roba cosas. Se van a enterar de cosas interesantes así, ¿eh? O sea, nunca hay que dejar nada de lado, porque a veces la gente no nos cuenta, pero porque no le preguntamos, ¿no? Esta cosa como del ejército americano, que es una política en torno a la sexualidad, que es don't ask, don't tell. Pues si no me preguntan, no digo, ¿no? Bueno, es no preguntes, no digas. Pues nos puede pasar también en las historias clínicas, que uno no pregunta y el paciente no nos dice. O sea, del área sexual, por ejemplo, salvo que sea un motivo de consulta del paciente, que tenga eyaculación precoz, algo que se llama dispareunia, que son dolor al tener relaciones sexuales, vaginismo, que es, digamos, como la contraparte, bueno, es también dolor femenino al tener relaciones sexuales, eyaculación retardada, todo eso es difícil que el paciente nos cuente acerca de su ajuste sexual, ¿no? O sea, cómo le va en su vida sexual. Si no lo preguntas, no te dice por lo regular, menos en México, ¿no? También es como, ay, no, me va a preguntar de eso el doctor, no, 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 ¿qué es eso? Entonces, todo esto lo estamos poniendo porque es bien importante. De pronto no te cuenta el paciente que es, vamos, coloquialmente lo diré, ¿no? Toda su vida creció siendo la casa chica y tiene 3 medios hermanos que no los veo, sí los veo, se acaban de ver hace 3 semanas. Todo esto es súper importante. Obviamente, por ejemplo, uno no le va a preguntar al paciente, a ver, ¿cuáles son, tu familia es matriarcal o patriarcal? Más bien uno le pregunta, oye, bueno, a ver, ¿y quién conformaba tu familia? ¿Y quién tomaba las decisiones? Etcétera. Entiendo que este diagnóstico está más difícil llenarlo porque hay que hacer más preguntas. Uno las va adecuando al lenguaje. Vaya, yo a veces yo no la voy llenando en orden, ¿no? No es como, a ver, punto número uno, ¿no? Entre más experiencia se tiene, más podemos jugar con estas áreas, ¿no? Como pueden ver, para la clínica privada, este está más bonito. El de ayer está muy bueno para una clínica, lo decíamos, o un entorno de trabajo eh, con un volumen de personas muy amplio. Yo no le puedo preguntar todo esto a una persona en una consulta de media hora, ni de chiste. O sea, me tomo como hora y media, ¿no? Adelante, Víctor. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Estuve leyendo el paper uno de los papers que nos hizo favor de compartirnos. Me parece que es la parte 2 de la técnica para el examen mental. Ok, Este ese es artículo del que pasado. Estamos en la semana. Déjame ubico un poquito. No es de lo que les compartí ayer, sino la semana pasada. Ok. sí, Ajá. sí, de lo que nos compartió la semana pasada. Es que justo, o sea, sí, sí embona con lo que nos compartí ayer y con lo que nos comparte hoy, porque a mí me surgió una duda respecto de este artículo en específico. La percepción creo que juega un papel muy importante para este examen mental y pues para hacer esta historia clínica, ¿no? O sea, la percepción pues del prestador de servicios de salud. Pero me surge, ¿qué tan sesgada puede estar con la patología del psiquiatra,
del analista, del psicoterapeuta. O sea, si esta historia clínica está sesgada con su historia personal, no pueden sesgarse eh, pues ciertos rubros dentro de este papel que llenamos. Es decir, o sea, no hay una vista más objetiva o una vista externa, o eso se hace en supervisión, o no sé, o sea, como que me surgen muchas dudas acerca de la percepción, porque pues a veces siento que puede llegar a estar sesgado, o el terapeuta está en un proceso propio, y esta parte que compartían ayer, ¿no? De saber cuando uno es capaz de atender o no a un paciente. A veces creo que ese examen no se hace como tan ortodoxo. Tienes toda la razón, o sea, vamos, es un tema delicado. Hay otro paper que les dejé ayer, no se los he compartido, nada más lo pueden ver en la grabación y ahí viene el link y el nombre del artículo, están disponibles en gratis. Les trato de poner de esos para preparar mi clase, justo para que los puedan consultar y no se topen ahí con un muro de pago, ¿no? Y que se metan y dicen, ah, no, pues sí, son $40 por el artículo, eso ¿para qué me sirve? En los de ayer hay uno, este de la diferencia entre la visión clínica clásica de la psicopatología y la visión de los instrumentos. Precisamente los instrumentos de medición que uno utiliza tratan de suplir esta parte, ¿no? Digamos, tú puedes evaluar esto y después le dices con base en lo que te refirió, o que hay un inventario de ansiedad, para que no parezca que nomás yo me estoy sacando de la manga que mi paciente está ansioso. Sin embargo, solamente con aplicar instrumentos no describimos a la persona. O sea, voy bien en lo que tú dices. Y al mismo tiempo es un área muy delicada, por eso hay formatos también. De repente en las supervisiones, efectivamente, uno se da cuenta que al paciente uno no le preguntó de su familia y que hay cosas de la escucha, es un problema importante en todas las corrientes, que hay cosas de la escucha que yo dejo fuera como psicólogo. En realidad nos rebasa en el enfoque de esta materia, digamos, aunque fuera de 200 semanas, no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con que es un proceso formativo grande. Esto pasa mucho, vamos, haces la historia clínica y resulta que tanto tú como el paciente se pusieron de acuerdo sin darse cuenta en no preguntar más acerca de la historia sexual. O el terapeuta, la terapeuta tiene un aborto del que habla muy poquito porque le causa mucha culpa y entrevista a una paciente que también tiene un aborto y entonces esa zona de la historia clínica tú la lees, digamos, en supervisión o la lee alguien más de un equipo de trabajo y dice, oye, pero aquí falta un chorro de información, por ejemplo. Entonces, sí, nuestra percepción juega grandes problemas. Estos formatos justo tienen un poquito la misión de recordarte cuando vas empezando, a ver, tienes que preguntar de la sexualidad, a ver, tienes que preguntar los antecedentes heredofamiliares, a ver, tienes que preguntar del suicidio, a ver si ha habido suicidios en su casa, a ver, tienes que preguntar cómo se lleva con los papás y con los hermanos. Y pasa mucho, ¿eh? Que hay historias clínicas que traen así un montón de información de la mamá y sobre el papá no hay nada. Diría que son cosas que te va supliendo. Una, el uso de formatos está más o menos estandarizado, o sea, no hay una historia clínica estandarizada para todo el mundo. Sí la hay por instituciones, por corrientes, eso ayuda mucho, por eso hay que estudiar bien los enfoques en los que estamos. Ayuda en mucho la terapia personal para aclarar puntos ciegos y ayuda en mucho eh, conocer de psicopatología a fondo, o sea, meterse a estudiar no solo estos trastornos, no solo el DSM, sino leer un chorro de trastornos de personalidad, a ver cómo interactúan, qué hacen, para que el día que yo lo escuche no se me pase como un signo tranquilito. Ahorita trato de poner un ejemplo cuando entremos a lo de estado de ánimo. No sé si respondí tu pregunta, Víctor. Sí, profe. Ahora, dentro de esto que mencionas, entonces, la vía correcta para entonces aprender, pues digamos, más a profundidad, porque, o sea, la verdad me he estado leyendo un poco el DSM-5, pero, o sea, sí hay, o sea, es un documento, pues, muy formal, ¿no? Entonces, al final, pues, sí es como, no sé, o sea, me recuerda mucho
algunos libros que llevé en la carrera antes, que sí era como muy abstracto el pensamiento, entonces A más B es igual a C y tan tan. O sea, no hay como, o sea, como que te presentan ciertas situaciones, pero no como la larga, que me imagino que esas son las horas vuelo de las que un psicólogo se va añadiendo. Pero entonces, o sea, el DSM-5 nos serviría como una especie de Biblia, digámoslo de esa forma, para que sea un poco más receptivo al respecto, en el sentido en el que, o sea, sí es importante leerlo, pero tenemos que leer, no sé, algún otro tipo de artículo, algún otro tipo de documento para empaparnos un poco más. Desde luego que si yo les pongo el DSM porque es el más, no accesible en función de facilito ni de delgadito, es el más accesible en función de cómo está armado y poner los primeros ladrillitos. Lo esperado es que uno dice, a ver, o sea, ya leí bipolar tipo 1 y bipolar tipo 2, o sea, ya descubrí lo que es un episodio maníaco. A ver, entonces ahora voy a meterme a leer más artículos, me meto a Redalica, el EBSCO, las bases de datos que hay en la universidad, y me agarro un libro sobre manía, o sea, me agarro un artículo de cómo se ve la manía, qué cosas cerebrales se conocen ahora acerca de la manía. Vaya, sí es por ahí. Entonces, entiendo que andan como poco receptivos al tema del DSM, sí, porque no solo es ver los signos y los síntomas, nos da el tema de clase para ponerlo ahí. Y bueno, recuerden que la licenciatura es una probadita de lo que viene después. No basta con saberse, o sea, con decir, ah, bueno, el DSM se divide así, 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 sino que ahorita como ustedes lo han ido platicando en este y otros ejercicios, de pronto surge la duda, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un episodio maníaco e hipomaníaco? ¿De qué hablan los pacientes cuando vienen maníacos? ¿Cómo es su discurso? ¿Qué conflictos tienen? ¿Con qué otro tipo de actitudes se relaciona estar maníaco? A ver, ¿cómo es la diferencia entre esto y el consumo de sustancias? Desde luego que sí, no es la Biblia, y ciertamente no es el único texto que hay. Si se meten al libro del que les pasé, el de Manual de Psicopatología, del mismo que escribe el libro que nos piden acá en la universidad, o sea, de Harney y no me acuerdo del otro autor, viene así sumamente detallado, cada uno de los puntos viene más descrito. El tema de meternos con el DSM es que también les permite a ustedes entablar un diálogo que cuando un psiquiatra dice trastorno bipolar, más o menos sabemos de qué hablamos porque pueden estar en ese entorno. ¿Sí te respondí la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Va que va. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí lo de historia clínica. Nada más les quería compartir el formato distinto. Vean que cada uno tiene pros y contras. Esto que comentábamos con Víctor no solamente es como ampliar, sino es un tema muy importante acerca de todo lo que se necesita para estar formado. Adelante, Mariana. Hola, profesor. Yo tengo una duda. Bueno, en tanto en la materia de ética, mencionaba mucho que es muy importante para nosotros como psicólogos tener pues una historia clínica del paciente, ¿no? Muchos psicólogos pues evidentemente no la tienen, pero tanto éticamente como legalmente nos ayudaría en algún momento a respaldarnos en cuanto a esa información. Qué tan viable sería que, digamos, en la primera sesión o en el primer contacto con el paciente, al momento de estar haciendo esta historia clínica, se pudiera dar al paciente, así como cuando uno va al doctor por primera vez y le dan así, la asistente te da una historia literal clínica en donde ahí pones todas tus enfermedades. ¿Qué tan factible sería que pudiéramos hacer eso como psicólogos? Que le entregáramos al paciente, oye, lléname esta hojita, y aquí vinieran todas esas preguntas que incluso incómodas pueden resultar para él. O sea, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la salud sexual que ha tenido, abortos, no abortos, para que no fuera tan penoso para él y ya como psicólogo desmenuzar, leerlo y al momento desmenuzarlo. O sea, qué tan bueno, qué tan malo sería hacer eso? Mira, si eres gringo, pues, se hace así. O sea, tú llegas y depende también la corriente. Un analista jamás te daría un formulario. Digo, no porque nos caigan gordos los formularios, sino que uno quiere escuchar al paciente, ver cómo habla, si se apena de la sexualidad o no, y se me va mucha información. Pero en otro momento tú llegas a la primera cita y te dan tu consentimiento informado, llenas un formulario así
y te hacen más preguntas adentro y hasta dejas tu información de pago desde antes de la cuenta y si faltas a tu sesión, te cargan a tu tarjeta o dejas tu información del seguro. En el tema nacional, no se usa tanto, pero sí hay colegas enfocados en otras corrientes. No me ha tocado escuchar, probablemente exista, ¿no? No me ha tocado escuchar a alguien que te deje todo el cuestionario de historia clínica, eh, porque creo que se pierde un poquito también la posibilidad de mirar cómo lo llena el paciente y de mirar también si se te pone nervioso con el tema. Y hay otra cosa, depende un poco la estructura de personalidad, si tú sientes más distante que te lo pregunten o no. Hay gente, por ejemplo, que eso es parte de nuestro trabajo, que le gusta que le preguntes en persona las cosas aunque se apene, lo sientes cercano. Y hay gente que no le gusta el formulario así porque siente que lo vas a tratar como exactamente, de una manera muy impersonal, de que lo vas a ver 10 sesiones y luego ya no. Espero que cuando hablemos de trastornos de personalidad puedan ustedes como ir viendo eso, que es un punto clave. Muchas veces la intención que yo tengo como psicólogo en hacer o no hacer cierta cosa se toma diferente por parte de los pacientes, ¿no? Porque hay una personalidad. A mí si me pones un formulario, puedo hablar de mí porque es a quien más conozco, ¿no? Me ponen un formulario así, diría, ay, no, yo no regreso, pues, que no tiene ni tiempo de escucharme. Y habrá quien diga, fío, no me preguntaron lo penoso. Lo más importante es tener uno mismo la congruencia de cómo lo hace. Si ese proceso del formulario después no se nutre con uno platicar con el paciente, sí pensaría que estamos, coloquialmente lo digo, chafeando la práctica, ¿no? Como de número. En fin, espero responder. Vámonos con una más y seguimos. Va Pamela y nos seguimos adelante. Gracias, profe. Perdón. Se vale, perdón, grabar el audio de la sesión por hacer como alguna revisión que en el momento se nos vaya. Y si esto es posible, se tiene que pedir como el consentimiento del paciente o cómo se llega a manejar esta situación. Para grabar necesitas pedir un consentimiento informado, o sea, en tu forma así le tienes que decir al paciente que lo vas a grabar y si está de acuerdo. Ahí sí, Ok, ¿no? y aunque sea solo audio, o sea, aunque no sea para Sí, sí, sí. revisar el audio, ok, de acuerdo. Exacto, incluso cuando tú vas a una cámara de GESEL, te dicen, bueno, ahora las cámaras de GESEL ya son muy fashion, y pues ya no hay un espejo de doble vía, así como de la policía, ya no les tocó, bueno, a lo mejor todavía les tocó, pero ya así muy fashion, ahora pues hay una cámara, ¿no? Te avisan que te van a grabar. De acuerdo. Sí, necesitas avisarle que lo vas a grabar, porque no lo puedes tomar unilateralmente, aunque sea para tus registros, ¿eh? Ujú. Ok, gracias. Va, la última, pues, se escucha muy feo decir la última y nos vamos, pero bueno, ya lo dije así. La última, vas, Víctor. Sí, solo me surgió una duda con respecto de la duda de mi compañera. O sea, por ejemplo, si ya tenemos el consentimiento informado de que lo voy a grabar y tal, ¿no? O sea, y pues en el pasado muchos psicólogos utilizaban como todos estos recursos para escribir juicios, teorías, escribir acerca de la descripción de algún trastorno, etcétera. ¿También necesitaríamos un consentimiento informado para escribir acerca de ellos como pacientes? Aunque ya tengamos el consentimiento de que los vamos a grabar. Híjole, eso, o sea, por ejemplo, si lo supervisas, por ejemplo, pues no, porque queda que aparte cambias todo y tan, ¿no? Y llevas una sesión. Por ejemplo, para propósitos como este, donde compartimos la información de algún paciente, no le decimos. Sin embargo, si lo vas a poner en un libro, artículo publicado, etcétera, es bien importante. Ahí sí, uno necesita pedirle permiso a la persona, asegurando que los datos se cambian. Para una clase es diferente, pues porque cambia como lo compartes. Ahorita con lo online hay que pensarse muy bien también uno compartiendo, como esto que platicábamos la otra vez, o uno busca un paciente que ya tenga tiempo que no viene, o una cosa, una sesión o un material que ya sea antiguo y cambiando todo. Exactamente. Sí, Ok, si va a ok. estar en un artículo,
o en un libro lo usual, como por ejemplo le hacía, Dolto, no es cierto, una analista que se llama Joyce McDougall, dice, yo le escribo y le pregunto, oye, ¿vas a salir en un libro? ¿Tienes problema de salir en un libro? Ah, no, perfecto, ok, bueno, sabes que le vamos a cambiar cosas. Y para más dudas está el código ético del psicólogo, en realidad. Vale, profe, muchas gracias. Ahí está. Bueno, no es que no me pregunten más, están muy buenas las, soné un poco así como para lo demás que quieran está el código ético, pero no, sí están buenas las preguntas. Va, pues vamos al libro que no le gusta a Víctor, que es el DSM. Yo les confieso, en el ámbito personal, no me la paso pensando en el DSM-5 como el único y soberano, o la única y soberana autoridad acerca de esto, pues no. O sea, es que esto que decían es muy importante. La formación del psicólogo también lleva meterse a literatura, o sea, sí académica, también literatura, películas. Finalmente de lo que hablamos es de la experiencia humana, ¿no? Por ahí habrá quien les diga que mi punto de vista es muy humanista quizá y que le falta ciencia, por eso trato de hacer un compromiso en el DSM como de mostrarles esta parte y después poner lo demás, ¿no? Creo, salvo que ustedes me digan otra cosa, que la dinámica de poner aquí entre todos el DSM-5, ir conversando del trastorno y traerme un caso, ha sido y me ha resultado en otros cursos, pero en lo que les voy proyectando quisiera saber su opinión. O sea, ¿les es instructivo a ustedes que yo les ponga el DSM así en la pantalla? Va, vámonos a seguir por ahí. Entonces, los demás, va. Bueno, ahora van a ver mi espejo al infinito en lo que regresa. No, no pueden ver nada, ¿verdad? Ahí está. Hoy vamos a terminar los trastornos del estado de ánimo. Voy a hacer un repaso rápido que ayer me percaté que hay cierta confusión. Una cosa son los trastornos, bueno, voy a dejar de compartir, ¿no? Mejor vamos a usar el pizarrón. Hay una confusión que me llamó ayer un poco la atención entre lo que ustedes platicaban como depresión y todo. A ver, vamos a dividirlo así. Trastornos depresivos. Nosotros aquí revisamos la otra vez el episodio depresivo mayor y hablamos de los trastornos bipolares. Vimos el bipolar según el DSM, bipolar 1 y el bipolar 2, ¿no? Bipolar 2, no sé qué estoy escribiendo. Y hoy vamos a ver algo que se llama distimia. Están clasificados donde toca, ¿no? Y otro que se llama ciclotimia. Que es como, hagan de cuenta, que los que son grandes e importantes, no porque no sea importante el paciente que le pasa esto, son estos. Vamos a imaginar que el trastorno depresivo mayor es el hermano mayor, digámoslo así, usando una analogía como muy burda de la distimia. O sea, hablamos que el episodio depresivo mayor es esto de que te puedes quedar 2 semanas en cama, no sales, no haces nada, no te bañas, etcétera. Y la distimia, piénsenlo como una versión diluida que también causa malestar, pero que no es un episodio depresivo mayor. Por el contrario, ¿no? Vimos que el trastorno bipolar, lo voy a poner en color de semáforo, ¿no? El trastorno bipolar tipo 1 era el que llevaba un episodio maníaco, o sea, psicótico, de pérdida de contacto con la realidad. El bipolar 2 era un episodio hipomaníaco, ¿no? Digamos, acuérdense, no había pérdida de contacto con la realidad, por eso el color naranja. Y la ciclotimia, aunque lo ponga en verde, no es que esté más bonito, sino hagan de cuenta que nos vamos a topar con la misma o la sintomatología muy parecida, nada más que rebajada. Por eso le pongo estos colores, para que puedan hacer ustedes una guía en su mente. No es que la ciclotimia y la distimia son parte de alguno de estos trastornos. Son, sonando muy académico, dos entidades o entidades nosográficas muy diferentes,
¿Qué quise decir con entidad nosográfica? Pues 2 trastornos o 3 o 5 trastornos mentales diferentes cada uno, ¿no? Dicho esto, ahora sí vamos a pasarnos a revisar los criterios del DSM-5. Ahí está, ¿no? Vamos a platicar un poquito. Uy, no, espérenme, porque ahora pueden ver. No, ¿ya se trabó? No, no se trabó. Pueden ver ustedes que tengo abierto esto en la distimia y que al parecer mi computadora se volvió un poco loca. Si tienen Mac, no actualicen al nuevo. Está muy feo. No actualicen su sistema. En fin, sí ya se trabó. Vamos a esperar a que se destrabe. Mientras vamos platicando. Miren ustedes cómo la distimia es diferente, ¿no? Fíjense cómo se parece a un episodio depresivo mayor. Lo voy a volver a leer, ¿no? Hay un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días de los que está ausente, o sea, casi siempre estás así, ¿no? Dos de estos síntomas, vean que son muy parecidos, o sea, pero aquí no tenemos el... Voy a tener que cerrar el DSM, porque no puedo mover el mouse. Les pido una disculpa, porque estas cosas técnicas es una lata cuando hacen de las suyas y perdemos un poquito el ritmo. Mientras voy respondiendo lo del chat para que no nos quedemos en blanco. Preguntaba Carolina, el PDF del libro de Blackboard. Sí, es el mismo que usamos en la unidad 2. Se supone que el link está actualizado, pero si por alguna razón no, lo volvemos a pasar. Va. Ahora sí, regresando acá. Fíjense cómo ustedes... esto tiene que ver, vean lo que es vivir con distimia. 2 años con los síntomas del criterio A y B. O sea, es como una depresión tenuezona, ¿no? Pero muy persistente, imagínense, 2 años, o sea, mínimamente 2 años de un estado de ánimo así. Yo creo que si ustedes entrevistan a muchos trabajadores mexicanos, de otros países no sé porque no vivo en otros países, pero si entrevistamos mucha gente puede estar en un estado depresivo prolongado, ¿eh? Deterioro laboral, o sea, estas personas que se equivocan de todo en el trabajo, faltan, no pagan sus deudas, etcétera, tienen 2 de estos, ¿no? Vean cómo aquí no está el intento suicida y esto, está la desesperanza, baja autoestima, poca energía. Vayan a cualquier oficina de este país y se van a poder encontrar un chorro de personas que tienen un trastorno distímico. ¿Quieren que veamos la diferencia fundamental con la depresión mayor? O sea, porque no está muy claro, ¿verdad? Tengo esa intuición por ahí. Va, vámonos a regresar a la depresión mayor. Está por acá. Miren. Ay, no, espérenme, ya se me pasó. Aquí estoy. Vean, es lo mismo. Chequen, estado de ánimo deprimido durante todo el día, etcétera, ¿no? Pero esto es en 2 semanas. Disminución del interés o placer, pérdida de peso, insomnio. Vean cómo el estado es un poquito más intenso. Puede ser un poquito más intenso, ¿no? Ahí voy con la pregunta. Vean, cómo en el otro no metemos la pérdida de peso. Cómo el episodio depresivo es mínimo de 2 semanas. Cuando estamos en la distimia, estamos hablando de un episodio. Ay, espere, tengo ya aquí de un episodio de 2 años, ¿no? También fíjense cómo no está la pérdida de peso, no están las ideas de muerte, etcétera, ¿no? Esto es bien importante. O sea, es un estado de ánimo deprimido. No es que no se levante de la cama, 2 años, no. O sea, es esa depresión insidiosa, latosa, larga, ¿sale?
Y respecto del alcoholismo, puede tener, sí puede ser, está muy pensado, de hecho, es que eso es lo que hay que seguir leyendo, por ejemplo, que las personas, no todas las adicciones son iguales y de pronto las personas que sufren de alcoholismo tienden a ser personas bien depresivas, bien depresivas y entonces para evitar a veces la depresión se intoxican y acaban más deprimidos o acaban en el delirium, que ahorita lo vamos a ver. Eh, entonces, sí, no diría que lo causa o que esté involucrada, ¿no? Porque miren que hay episodios depresivos referidos a una droga o un medicamento, sí, que eso hay que evaluarlo muy bien. Por eso a los pacientes, no por moralistas, hay que preguntarles qué consumen. O sea, no por señalarlos de, uy, no, usted fuma marihuana, no, está muy mal, o sí, qué bueno que la fume, porque eso lo pone más creativo, sino para saber y conocer neurológicamente qué provoca. Consecuencia, no lo llamaríamos consecuencia, no es causalista el asunto. Digamos, llamaríamos que hay una correlación entre el consumo de sustancias, de ciertas sustancias, y la propensión a desarrollar cuadros depresivos, ¿no? Eso es algo que no vamos a poder alcanzar a ver en este curso, ya es más como un tema de seguirle leyendo, pero son esas interacciones interesantes, esas preguntas que uno va viendo. Dices, mira, qué chistoso, ¿no? Un paciente depresivo que también consume alcohol. Y entonces hacemos un estudio epidemiológico donde descubrimos que hay una correlación. Consecuencia no sabemos, ¿no? Como lo vieron en el video de esquizofrenia infantil, muchas causas tal cual en psicopatología se desconocen, pero sí conocemos las correlaciones y son muy importantes las correlaciones porque nos ayudan a entender al sujeto. Entonces, por ahí si toma y se deprime, uno sabe que necesitamos tratar el alcoholismo y necesitamos tratar la depresión. ¿Sale? Entonces vean cómo todo el tiempo estamos de malas y tristes en la en la distimia, ¿no? Es muy importante. Y vean, aquí está, quiero que vean este cachito donde está mi mouse. No para que se lo aprendan, obviamente, ¿no? Con síndrome distímico puro, vean, no se han cumplido todos los criterios para un episodio de depresión mayor en al menos los 2 años. Chequen cómo no es lo mismo esto que revisamos ahorita del episodio depresivo mayor. Si tu paciente ya tuvo 2 semanas con un episodio depresivo mayor, y esto, bueno, uno le pone aquí, ¿no? Con episodio de depresión mayor persistente o con episodios intermitentes. O sea, no se descarta uno con otro. Tú puedes tener, ahí anótenle, distimia y un episodio depresivo mayor, ¿vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? O sea, me traje un pequeño caso más adelante, pero ¿vamos bien? Sí, profe, yo justo tengo una duda respecto de eso que acaba de mencionar. O sea, yo tengo Adelante. entendido que la distimia es una depresión prolongada, pero entonces, si estamos hablando que es un paciente que ya tuvo, no sé, pérdida de peso o ya hay ideación suicida y estamos hablando ya de pues de un trastorno de depresión mayor, entonces, ¿puede estar mezclado con la distimia o pueden estar a ciertos niveles? O esto que dice que los dos trastornos pueden convivir dentro del mismo sujeto, ¿la distimia podría agravar la depresión mayor? ¿O cómo interactúan entre sí? Va, mira, o sea, tú puedes tener esta situación distímica 5 años y siempre ha sido como tristeza de intensamente, ¿no? Si se quieren imaginar un paciente distímico, es un poquito como tristeza de intensamente, lo caricaturizo un poco, pero es alguien que normalmente anda más desactivado, ¿no? Y la distimia, luego es más histérico. Bueno, ya luego mejor no me voy a ir por las ramas. Empiezo a hablar de que los histéricos. A ver, dejen regreso. La distimia es muy importante porque puedes vivir con esos 5 años y después me voy a colgar de esta parte del periparto. Tienes una mamá distímica y entonces viene el parto y entonces le sobreviene porque implica un duelo
el embarazo, no todo es Disney en los embarazos, hay duelos por el cuerpo femenino, por la maternidad, miedo, y entonces esta persona está en riesgo. Y supongamos que en mi historia esta mamá desarrolla un episodio depresivo mayor, pero que ya venía en una historia de distimia, ¿no? Y esto es muy importante porque aquí yo pongo estas especificaciones, ¿no? Ah, pues puede ser con episodio de depresión, con episodios intermitentes de depresión mayor. O le diagnostico distimia y un episodio depresivo mayor. Pero tiene que clasificar exactamente como el episodio depresivo, ¿sale? O sea, si el cuadro de depresión posparto, que en realidad uno pone que es un episodio depresivo mayor durante el parto, a ver, me estoy regresando acá, necesita llevar esto, o sea, vean, estado de ánimo deprimido, disminución del interés en todas las actividades, pérdida importante de peso, todo esto. Un poquito retomando lo que decía, no sé si prefieres que te diga Alondra o Saori, me quedo, se me pega más en la mente Alondra, pero vean cómo aquí no está el factor de inactividad todo el día, bien como lo decías, la distimia te permite ser un poquito más funcional. Por ahí, el paciente distímico no rinde también en el trabajo, pero se puede mantener. En un episodio depresivo mayor, o sea, de verdad no te levantas a trabajar ni en home office, o sea, te quedas 2 semanas en tu cama, no te bañas 2 semanas, ¿no? Entonces, Profe, sí pueden convivir. Adelante, había una duda de Pamela que no puedo ver quién levanta la mano porque está mi pantalla encima. Había ah, una duda de Pamela y no sé si de alguien más. bueno, mi mano sí. Justo esa es la duda. Si para decir que es depresión son poco tiempo, pero distimia son 2 años. Entiendo que me hace lógica que no forzosamente, pero si pasan 2 años o más con distimia, es muy probable que el siguiente paso sea depresión si no es atendida. O sea, me imagino que no es como a fuerza, ¿no? O sea, puede haber ahí algún tema que ayude a la distimia. Pero si no hay atención, sí es, o sea, son muchos casos que pasan a depresión. Por supuesto, te viene una pandemia, ¿no? Y, y por ahí te da, ¡pum!, un episodio depresivo mayor. Por supuesto que sí. O sea, necesita a lo mejor la distimia y un factor estresante o algo que la detone y que es muy probable llegar a un episodio de depresión. Exactamente, exactamente. Digamos, no necesariamente, a ver, vamos a poner esto aquí, por ejemplo, aquí esto de comorbilidades a donde tú te estás yendo. Vean, dice, en comparación con los pacientes con trastorno depresivo mayor, los que tienen trastorno depresivo persistente tienen mayor riesgo de comorbilidad psiquiátrica en general, o sea, pueden tener de más cosas, y de trastornos de ansiedad y abuso de sustancias. Para quitarse la mala sensación, pues me tomo una botella de Johnny Walker, etiqueta la que les guste, de la más barata a la más cara, y eso me quita. O me pongo unas líneas de cocaína, o me voy de comprador compulsivo. Y el comienzo temprano del trastorno depresivo persistente se asocia claramente a los trastornos de personalidad de los clústeres B y C, que ustedes no conocen esos clústeres, yo se los digo ahorita. El clúster B, vean el tipo de personalidad, aunque no conozcan el término, histriónico, o sea, alguien teatral, alguien narcisista, alguien antisocial. Y el grupo C, personas dependientes, evitativas y obsesivo-compulsivas. O sea, estás en mayor riesgo si eres obsesivo-compulsivo de tener distimia. Tiene lógica. Si yo soy un tipo todo obsesivo, que todo lo quiero controlar, me voy a deprimir fácilmente. Si soy un paciente narcisista o tengo un... no el narcisismo de que salimos en Instagram y no nos dan like y nos sentimos mal 2 días. O sea, un trastorno de personalidad que veremos la semana entrante, estoy en mayor riesgo de que tenga ese estado de ánimo deprimido, y también estoy un poquito en más riesgo de tener un episodio depresivo
no sé si mayor, ¿no? Pero sí estoy en mayor riesgo. El trastorno depresivo mayor viene un poquito más solo. O sea, el depresivo que se suicida está aparte. El distímico vive triste. El paciente narcisista que aparte tiene distimia está 2 años triste porque no lo pelaron y porque siempre se desilusiona en el trabajo, porque le hacen una entrevista para la televisión pero no salió bien, ¿no? Entonces, ese es el problemón con la distimia. No sé si respondí, Pamela. Sí, sí, profe, muchas gracias. Entonces, eso lo van a ir viendo ustedes. Léanse muy bien cuando revisen su DSM, tip, ¿no? El cachito de comorbilidad. Y luego cuando veamos los temas van a decir, claro, por eso. Imagínate, tienes un trastorno de ansiedad. Por supuesto que te vas a deprimir distímicamente así poquito, 2 años. Y por supuesto que un día te llega la pandemia y ¡pum! Te da un episodio depresivo mayor porque ya las condiciones están duras mentalmente. En fin, nos vamos a saltar el trastorno disfórico premenstrual porque, bueno, hay muchas más clasificaciones que, en fin, digamos, uno las va bien. Pero aquí lo tienen, ¿no? Trastorno depresivo inducido por sustancias, que era una de las preguntas que también tenían por ahí. Ahora nosotros vamos a hablar acerca de la ciclotimia, que no es este. Aquí lo tenemos, ¿no? Que esto va del lado de lo bipolar. Fíjense cómo es en la misma lógica que lo que hablábamos. Durante 2 años como mínimo, numerosos periodos con síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios para un episodio hipomaníaco y numerosos periodos con síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor. O sea, está como, caray, les voy a decir un secreto a voces en la clínica. Los diagnósticos de distimia y de ciclotimia muchas veces se usan en el lugar de una mala clínica. ¿A qué me refiero? A que ustedes ven qué abierto está esto, ¿no? Qué abierto está este asunto. Como, híjole, la ciclotimia, pues, digamos, de pronto, si llevo 6 meses que me activo y me desactivo, yo creo que en la pandemia parece que todos andamos ciclotímicos, ¿no? Exactamente, entonces, o sea, sí, pero no. Lo que dice Víctor, tanto la ciclotimia como la distimia se suelen relacionar en el clúster C, me parece, o en el B. En el C de los trastornos de personalidad está el borderline. Porque claro, si vives con miedo al abandono todo el tiempo, mezclas la realidad con la fantasía, por supuesto que o te deprimes y vives deprimido porque el mundo no se ajusta a tus demandas, o vives todo el tiempo en subidones estimulantes y el paciente border se droga, choca el coche, tiene un acostón con 5 personas y después se deprime por la culpa y siente que es una porquería, que nadie lo quiere, que no sirve para nada. Eso puede ser ciclotimia o puede llevar 2 años en la distimia el paciente border, efectivamente. Que la clínica borderline no se van a aburrir nunca si trabajan con pacientes límite. Es muy estimulante. Necesita mucho estómago uno, porque, bueno, pues nos vamos enterando de cosas angustiantes, pero es interesante. Y mucha paciencia. Pueden ser procesos muy largos, pero fíjense que, haciendo paréntesis, el trabajo con pacientes límite, si están bien atendidos, puede ser muy largo, pero puede haber mucha mejoría que ellos experimentan. Mucha, mucha, mucha. Se ve que les tengo afecto a los pacientes borderline, sí, la verdad es que sí. Es una predilección personal. Bueno, vamos a la ciclotimia, ¿no? Vean cómo son diagnósticos muy abiertos. Esto del, o sea, sí, pero no, efectivamente. Durante 2 años, números, ni es un episodio hipomaníaco, ni es un episodio depresivo, pero se parece. Entonces, si un paciente les empieza a hablar de su estado de ánimo, necesitan saberlo todo. Cuánto tiempo, si ha bajado de peso. Aquí aplicar un instrumento como el de depresión de Beck es bien importante, ¿no? Porque te deja de verdad mirar qué tanto es un trastorno
digamos, qué tanto estás metido en un cuadro depresivo o no. Respondiendo lo de Víctor de, híjole, la clínica no está muy subjetiva, si de repente este tipo de diagnósticos nos meten ese reto. Y vean, los episodios han estado presentes la mitad del tiempo y luego no ha tenido síntomas durante más de 2 meses seguidos. O sea, si está 3, 4 meses, pues ya no fue ciclotimia, ¿no? Suena canijo. Entonces, solo quería que los conocieran, ¿no? Que vean que hay otras entidades clínicas. Vamos a ver la comorbilidad para que vean ustedes, ¿no? Los pacientes con trastorno ciclotímico pueden presentar trastornos relacionados con el uso de sustancias. ¿Por qué? También pasa en la bipolaridad, igual con la psicopatía, bueno, el trastorno antisocial. Cuando estás down, en el bajón, como lo van, si vean la obra de Ari Telch, en serio, la de Demente, ¿no? Cuando estás down, necesitan estimularse para no sentir que se caen en la depresión. Entonces agarran la noche de copas o la semana de copas o agarran cosas que los estimulen y entonces van para arriba. Exactamente, hay episodios de euforia, ¿no? Vean, por ejemplo, la ciclotimia también se relaciona con el TDAH, porque son dos cuadros, igual que el bipolar, que no es lo mismo, pero de todas maneras, son cuadros que por ahí las investigaciones neurológicas han ido mostrando que son personas que necesitan estimulación. De hecho, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, muchos de los tratamientos de TDA se dan con psicoestimulantes que son familiares de las anfetaminas. O sea, cuando escuchen en la clínica el Concerta, Statera o Stratera, no, Statera, muchos de ellos son derivados de las anfetaminas. Vaya, no es que les den anfetaminas a los niños, no digan eso porque no es así, pero es porque está más probado ahora que la psicopatía, por ejemplo, el trastorno antisocial, el TDA y estos cuadros de movimientos del estado de ánimo están muy relacionados con cierta necesidad por déficits químicos en el cerebro de tener estimulantes que no te provee el cerebro, que te los proveen sustancias externas, ¿no? Ahorita voy con la pregunta. Entonces, piénsenlo muy bien. Otro tip. Este ya es más choro clínico. El TDA últimamente se ha estado relacionando que cuando no se atiende por esta necesidad de estimulación es que a veces genera conductas antisociales. O sea, es muy interesante, es lo que quiero tratar de transmitirles. Ahora sí, con las dudas, no todos habríamos sido ciclotímicos al menos una vez en la vida. A ver, ahora voy a dejar que ustedes respondan la duda. ¿Por qué la pregunta de Víctor la responderíamos con un no? ¿Quién nos ayuda? No se preocupen si se equivocan. Estamos para aprender. A ver, razonemos entre todos. Me voy a criterios para que lo tengan un poquito más claro. ¿Por qué le diríamos a Víctor? A ver, ¿no será que todos fuimos ciclotímicos alguna vez? Y diríamos no. Por el tiempo, 2 años sería como mucho. O sea, podríamos presentar algo, pero menos largo. Por ejemplo, 2 años y mínimo, si ya dos años y luego está 6 meses así. Supongan la pandemia es un excelente lugar para tratar de entender que no todos tenemos un trastorno mental, o sea, todos sufrimos emocionalmente y todos ameritamos ir a terapia, sí, pero no es lo mismo vivir con cambios de humor que vivir con un trastorno mental. En este año de pandemia, yo les prometo que todos nos hemos sentido a ratos en la cima y a ratos así como no tengo ganas de levantarme. Pero eso no nos convierte en alguien que padecemos un trastorno ciclotímico. Por ahí tuvimos 3 meses en donde ya no pasó nada después de la pandemia y nos acostumbramos un poquito. Pero, por ejemplo, la clave en el tiempo es la importante, 2 años, y aparte, esto no se interrumpe, no ha presentado síntomas durante más de 2 meses seguidos. Exactamente, son 2 años y son episodios que no duran más de 2 meses. Muy importante. Si ya duraron 3, 4 meses, lo más posible,
es que uno esté frente a un episodio depresivo mayor encubierto, frente a un episodio maníaco, ¿no? Y ya estaríamos en otro diagnóstico. Pero todos hemos tenido, perdón, todos hemos tenido por ahí 1 o 2 meses en pandemia donde quisimos hacer de todo y luego ya no hicimos nada y luego nos metíamos a 5 cursos y ya no salíamos y entonces al otro día nos quedábamos y nos dormíamos hasta las 4 de la mañana. Todos tuvimos alteraciones del sueño con la pandemia, de más, de menos. Todos tuvimos estados medio eufóricos, lo vieron en Facebook a los primeros días y se fueron modulando, ¿no? Entonces, bueno, estas son las 2 entidades clínicas más importantes que teníamos que revisar de los trastornos del estado de ánimo. Y ahora vamos a hablar rápidamente. Bueno, no, vamos a cambiar un poquito la dinámica y vamos a revisar entre todos, tenemos ese tiempo para luego entrar a lo neurocognitivo, un pequeñísimo caso de un trastorno del estado de ánimo. Este caso proviene de un libro que se llama pomposamente Libro de Casos del DSM-5, ¿no? Que ese no lo encuentran en las librerías, o al menos yo no lo he encontrado. Por ahí me pasaron el librito y trae casos clínicos. Es un poco menos para adivinar, ¿no? Que para, digamos, ya viene muy claro cuál es el trastorno, pero nos van a poder dar el relato de primera mano de una persona que sufre un trastorno mental. Entonces, se los voy a compartir en la pantalla y me parece que está cortito, son 2 hojitas así de este tamaño, no crean que es una cosa extensísima, pero me interesa que lo revisemos. Ya aquí viene de qué se trata, trastornos bipolar y trastornos relacionados, está muy sencillo. ¿Alguien nos quiere ayudar a leer para escuchar cómo habla la persona, que podamos describir estos episodios? Yo, maestro. A ver, adelante. Nancy Ingram, una analista de bolsa de 33 años de edad, casada y con 2 hijos, fue llevada al servicio de urgencias al cabo de 10 días, de lo que su marido describió como otro ciclo de depresión, marcado por irascibilidad a la mínima provocación, lloros y una falta de sueño casi total. Refirió que estos periodos oscuros habían durado desde que la conocía, pero que el último año había presentado al menos media docena de ellos. Dice que normalmente mejoraban a las pocas semanas de volver a tomar fluoxetina. Añadió que se preguntaba si el alcohol y el clonazepam empeoraban los síntomas, porque ella siempre elevaba su consumo cuando comenzaban los periodos de oscuridad. Les digo. ¿Alguien quiere tomar la batuta, digo la estafeta, o te sigues? Pues creo que te sigues entonces. Yo, Bueno, adelante. el marido de la señora Ingram dijo que había debido de traerla. Ay, es que está bien chiquita la letra. A ver, esperen, esperen. ¿Está mejor ahí? Tú le puedes hacer grande con la mano, le puedes hacer y se hace más grande. Ya. Yo la puedo leer si quiere. Sí, si quieres, porque es que sí están algo pequeñas. Dice el marido de la señora que había decidido traerla al SU porque había descubierto que había creado, ¿qué dice? Ay, yo muy lista. Había descubierto que había creado, sí, porque no tiene lógica ahí, ¿no? Que Yo les digo esto. Les sigo. A ver. Dice, el marido de la señora Ingram dijo que había decidido traerla al SU porque había descubierto que había creado hacía poco un blog titulado Las acciones preferidas de Nancy Ingram. Esa actividad no solo no era propia de ella, sino que como trabajaba de analista de bolsa para un importante banco de inversiones, iba en contra de las normas de su empresa. Dijo que había estado ocupada las 24 horas del día en la elección de esas acciones, dejando de lado las comidas y sus responsabilidades laborales y maternales. Ella respondió que se encontraba bien,
y que el blog nos habría hecho ricos, nos hará ricos como Creso. La primera vez que la paciente le diagnosticaron una depresión fue en la universidad, cuando su padre se suicidó. Este había sido un hombre de negocios enormemente informal y bebedor al que la paciente quería mucho. Su abuela paterna había tenido varias crisis nerviosas, pero no conocía ni el... Ahí se corta. Ahí voy. Okay. Ni el diagnóstico, ni qué tratamientos había tenido. Desde la universidad, el ánimo había estado bajo, con brotes intercalados y recurrentes de mayor disforia, insomnio, habla extrañamente rápida e hipervigilancia. Había probado la psicoterapia y había tomado antidepresivos, pero el marido observó que la depresión de base siempre persistía y los periodos oscuros eran cada vez más frecuentes. El psiquiatra del ambulatorio refirió que la señora Ingram parecía tener distimia y depresión mayor recurrente. Dijo también que nunca la había visto en los periodos de crispación e insomnio. Siempre se negaba a ir a verlo hasta que hubieran mejorado los periodos de mucho bajón y que ella le había prohibido acceder a su marido y a cualquier otra fuente de información colateral. Al iniciar la exploración, la paciente paseaba por la sala muy enojada. Iba vestida con vaqueros y una camisa mal abrochada. La mirada parecía vidriosa y desenfocada. Reaccionó a la llegada del examinador, sentándose y explicando que todo era un malentendido, que estaba bien y que tenía que volver a casa inmediatamente para atender su negocio. Hablaba deprisa, con premura y resultaba muy difícil interrumpirla. Admitió que no dormía, pero negó que ello fuera un problema. Dijo no tener alucinaciones, pero sí admitió, sonriendo, que tenía una capacidad única de predecir la bolsa. Se negó a realizar pruebas cognitivas, diciendo que declinaba la oportunidad de convertirse en foca amaestrada, conejillo de indias, caballo parlanchín y perro ladrador. Muchísimas gracias. ¿Puedo irme ya? La conciencia de su estado parecía escasa y se consideró que tenía el juicio alterado. Muchas gracias. A ver, ¿qué les parece este caso? ¿No? ¿De qué? ¿Qué les llamó a ustedes la atención de lo que cuenta la paciente? A ver, Pamela. Bueno, más que lo que cuenta la paciente, me causa confusión que el diagnóstico que mencionan es depresión desde el principio y en realidad está activa, o sea, está obsesiva, ¿no? Con alguna actividad, o sea, no está invalidada en sus actividades, entonces como que siento que depresión no sería, parece más distimia. Pero yo creo que es otra cosa, porque trae como, en vez de apagada, al revés, yo la veo como muy exaltada, obsesiva, aunque sí tiene ahí alguna cuestión de trastorno de sueño y eso, pero no está invalidada como sería una depresión realmente. Ok, a ver, exacto, si por ahí algo le suena raro, o sea, yo digo que el primer psiquiatra se equivocó, por cierto, ¿eh? Digo, no es porque yo sea mejor que el primer psiquiatra, pero está mal. A ver, ¿a qué le suena el estado en el que llega la paciente? Que si predice la bolsa de valores, que creó un blog con información sensible de su empresa porque ella dice que es muy buena. A ver, ¿a qué le suena todo eso que nos cuenta ella? A ver, vamos a debatir un poco. ¿Maníaca o hipomaníaca? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí van por ahí? Yo creo que sí es maníaca porque sí pierde el contacto con la realidad. O sea, ella ya no está en un estado eufórico en el que todavía puede discriminar lo que es verdadero y lo que no, sino que ella ya lo asevera como si fuera algo que ya está extraído desde la realidad, aunque no es lo que está pasando. Entonces me parece que sí es maníaca. Ok, ¿No es está hipomaníaca? bien. A ver, ¿por qué lo diferenciarían? A ver, eso me interesa muchísimo que lo cuenten. Porque en el hipomaníaco, ahorita dice que pierde la realidad, pero pues todavía está dentro de, ¿no? Igual y tiene algunas ideas ahí medio extrañas, pero no está alucinando cosas, no ve personas que no existen, ni escucha voces, o sea, todavía está como que dentro de, bueno, esto que yo pienso. Hipomaníaca por el sentimiento de grandeza. Ok, si la parte psicótica yo no se la veo en realidad. Digamos, este estado, híjole, no está alucinando, pero no, se admitió sonriendo. Esto preocupa un poquito. Estamos en una diferencia donde habría que darle un seguimiento a la paciente
para ver si no está en un episodio maníaco o hipomaníaco. No tenemos suficiente información. Parece más reservado, mejor hacer un diagnóstico de trastorno bipolar quizá tipo 2, ¿no? Fíjense bien cómo el historial de la paciente tenía esto, lo de la distimia, yo creo que sí, sí puede ser. Hay un trastorno distímico, pero también está un diagnóstico de trastorno bipolar, tipo 2 o tipo 1, ¿no? Por ejemplo, se está yendo al trabajo, se quedó esas 24 horas buscando 2 semanas, un cachito con las acciones. Sí pasan los episodios hipomaníacos que alguien pierde un poco la noción, ¿no? Se te olvida comer y esto. Está difícil saberlo, pero sí tenemos este dato importante. Claro, el diagnóstico, y esto, ustedes podrán decir, a ver, ¿por qué el otro psiquiatra no la diagnosticó así? Bueno, miren, por ejemplo, aquí lo tienen, ¿no? Los periodos de crispación intercalados y recurrentes de mayor disforia, insomnio, habla extrañamente rápida e hipervigilancia. Casi parece un episodio hipomaníaco, pero no era. Por eso el psiquiatra anterior no le pudo diagnosticar, usted tiene un episodio maníaco, ¿no? O sea, es bipolar tipo 1. No. O un episodio hipomaníaco, no lo pudo hacer. Al mismo tiempo, como la depresión siempre está, o sea, es distimia con un trastorno bipolar tipo 1, ¿no? O tipo 2 en realidad. Sí es cierto que hay consumo de sustancias, pero eso puede pasar también en un episodio hipomaníaco, ¿no? Y pasa mucho sobre todo, y en realidad aquí es al revés, aquí se toma, ¿no? Se toma las sustancias como para sentirse mejor cuando está deprimida, no al revés. No se toma las sustancias porque entonces está maníaca y dice, vámonos de fiesta, estoy bien depre, entonces me voy a tomar el clonazepam a ver si me siento mejor y pues obviamente no se siente mejor o a ver con unas copas esto pues tampoco le funciona. Hasta aquí vamos bien, chicos. Ok, exactamente, la abuela, las crisis nerviosas son bien importantes, ¿no? Y luego lo del papá, el estado de ánimo siempre bajo, con mayor disforia, insomnio, habla extrañamente rápida, hipervigilancia. Yo no sé si yo le hubiera diagnosticado desde la universidad con ciclotimia, no con distimia, por conocer estos periodos, ¿no? Y que nunca la había visto en los periodos de crispación. Eso es importante porque uno dice, ay, caray, o sea, ya andaba como dando pasos la ciclotimia, ¿no? Entonces, vean cómo en este ejemplo podemos apreciar dos cosas. Uno, que los trastornos depresivos y bipolares, a veces, lo que les decía la otra clase, cuando tenemos un episodio depresivo mayor o una distimia, hay que investigar en todo momento si no ha habido algo que lo acerque a un episodio maníaco o hipomaníaco, porque puede ser bipolaridad, ¿no? O sea, hay que indagarle, así como el psiquiatra, pues es que no me dijo, pues hay que ver cómo le indagamos hasta donde se pueda, ¿no? Preguntarle a la paciente cómo son sus periodos de crispación e insomnio cuando ya está bien para hacer una buena historia clínica, ¿sale? También nos sirve para ver cómo se diferencia un episodio depresivo mayor de los ciclos. Aquí ustedes pueden ver ciclos, pueden ver cómo tiene mucho tiempo de ocurrir el trastorno, etcétera, ¿sale? Podemos seguir entonces adelante con trastornos neurocognitivos que son sencillitos y rápidos. Va que va. Entonces, regreso a mi DSM. Miren, los trastornos neurocognitivos en realidad los vamos a ver porque ya van a ver ustedes cómo se tienden a confundir con los trastornos psicóticos, pero son muy diferentes. Y cómo en realidad, ay, pueden cerrar su micro, porfa. Claudia, puedes, bueno, lo cierro yo entonces. No sabía que tenía yo ese poder, pero sí tengo ese poder. Va, vamos a ver. Los trastornos neurocognitivos van a ser dos, nada más. Y
¿Por qué los vamos a ver si en realidad no los tratamos como tal en terapia? No obedecen muchas veces a causas psicológicas, sino fisiológicas, para poder hacer una referencia y una derivación en tiempo y para que ustedes puedan ver cómo hay síntomas, o sea, así externos síntomas que se confunden con otras cosas. Van a ser van a ser el delirium y van a ser también, a ver, aquí se los voy a mostrar de una vez, el delirium y trastornos neurocognitivos mayores y leves. Ojo a estos que estoy señalando ahorita, antes y todavía lo van a escuchar y se puede decir así, son demencia. Que a lo mejor ya hablaron un poquito de ello en desarrollo del adulto y demás, ¿no? El Alzheimer y todo esto. Vamos a empezar con el delirio. Fíjense muy bien cómo se parece a una crisis psicótica. A ver, déjenme regreso acá. Chequen sumamente, con mucho cuidado cómo se parece. ¿Y por qué el examen mental aquí entra? ¿No? Cuando decían hace ratito, profe, es que sí se van ligando una cosa con la otra. Sí, claro que sí, ¿no? Una alteración de la atención y la conciencia, ¿no? O sea, no sé ni dónde estoy ni te puedo poner atención. La alteración aparece en poco tiempo, constituye un cambio respecto de los niveles normales y su gravedad tiende a fluctuar a lo largo del día. La alteración cognitiva adicional, o sea, tiene que haber algo más. No tienes atención y no tienes conciencia, pero además te tiene que faltar uno de estos procesos psicológicos que investigaron en su tarea de la semana pasada. Memoria, orientación, lenguaje, capacidad visoespacial, percepción. O sea, ahí puede haber alucinaciones en un delirio, ojo, ¿no? Y las alteraciones, ahí lo tienen, no se explican por otra alteración cognitiva, o sea, un tumor, etcétera. Y el delirium se debe a la consecuencia fisiológica directa de otra afección médica, una intoxicación o una abstinencia por una sustancia. Súper importante, por favor. Como pueden ver, el delirium, si yo lo veo de primera instancia, puede parecer que el paciente está psicótico. ¿Están de acuerdo? Probablemente, si han hablado de alcoholismo, han escuchado el término delirium tremens. Es esto. O sea, que el paciente alcohólico deja de... Exactamente. Ay, espérenme que puse aquí. Exactamente. En los síndromes de abstinencia se puede presentar el delirium. Eso es. O en un tumor, ¿no? Es muy importante porque te puede llegar un cuate alucinando, pero no es un esquizofrénico. Puede estar intoxicado con una sustancia, puede tener un problema neurológico o puede en su defecto estar pasando por un síndrome de abstinencia muy violento, ¿no? Y ahí el trabajo es totalmente diferente. El chiste, por lo único que lo estamos viendo así en 15 minutos, es por estas dos razones, ¿no? Vean cómo aquí hay un delirium por intoxicación con sustancias, ¿no? Y vean, tenemos aquí, ¿no? Por alcohol, cannabis, inhalante, opiáceo. O sea, es decir, un niño que lamentablemente está en la calle con un inhalante ahí, está con el tiner en el semáforo, por ahí puede tener un delirium. O sea, puede alucinar, no atiende, no está consciente, está como adormilado, ¿sale? Te puede llegar una señora de las lomas de Chapultepec que se le pasó el ribotril o que se le pasó el diazepam o las gotitas o que está en una abstinencia de esas sustancias. Ojo, lo vamos a ver en farmacología, no son chicles las benzodiazepinas, o sea, ni el ribotril ni estas cosas son chicles que uno se toma, generan dependencia, tolerancia y abstinencia. Entonces, cuando las quitan mal los psiquiatras o los pacientes hacen lo que quieren con ellas, que se las toman 8 meses, 3 años y luego se dan el cortón, pues te medio deliriums ahí. Los espejismos serían como ilusiones, y sí,
Exactamente. En realidad los metemos en las ilusiones que revisamos en procesos patológicos. Son ilusiones, efectivamente. Entonces, por ahí veo medio extraño el mundo, pero no estoy psicótico, ¿no? Por favor, no lo confundan con delirio. Pónganlo como delirium, ¿sale? Son dos cosas distintas. Vean, aquí tenemos delirium inducido por medicamento. Hay ciertos medicamentos que tienen reacciones secundarias que pueden ser el delirium, ¿sale? O incluso debido a otra afección médica. Aquí lo tienen, encefalopatía hepática. Hay muchos, o sea, estos ya no nos tocan a nosotros como psicólogos. Es rarísimo. Tú no haces ese diagnóstico. En realidad, tú lo que haces de primera mano es, pum, ¿no? Te llega un paciente así y dices, a ver, no, esto no es de mi consulta, le doy la notita o la indicación si estoy en la privada de que tiene que ir con un neurólogo, o si ingirió algo, pues tiene que ir a desintoxicarse o meterse al centro de integración juvenil o mínimo a su clínica familiar para que de ahí lo canalicen, ¿no? Es muy importante. Ahorita vamos a ver cómo se ve para que se lo puedan ustedes dar cuenta, ¿no? Y como pueden ver, es totalmente dependiente de otras causas. O sea, no es que te lo provoque algo que tú tratas con psicoterapia, ¿no? Me voy a meter un poquito en el diagnóstico diferencial. Vean ustedes con qué se puede confundir trastornos psicóticos y bipolares. O sea, se dieron cuenta cómo Nancy Ingram parece estar desorientada, está grandiosa y tiene percepciones extrañas, pero bueno, no es, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo. Trastorno de estrés agudo. Es diferente, fíjense cómo yo tengo un trastorno traumático grave y puedo después estar, te asaltan o lamentablemente te violan, no sé, una cosa así, bajan del coche a punta de pistola en un crucero, te puede dar un delirium, por supuesto que sí, pero no es lo mismo. Simulación, exacto, yo también puedo simular que estoy desorientado y que no te entiendo. Sí, alguna vez me chocaron el coche recién sacado de la agencia, y el cuate que lo chocó venía alcoholizado, pero también era medio tranza y ahí hacía como que no sabía dónde estaba, pero nomás estaba haciendo loco para que lo dejáramos ir. Ojo, ¿no? Muy importante. No vamos a alcanzar a ver esto, solamente les dejo la notita. Los trastornos facticios son trastornos donde uno imagina o inventa síntomas, ¿no? Como lo hipocondriaco, por ejemplo. Y otros trastornos neurocognitivos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esto. Tenemos los trastornos neurocognitivos mayores. Vean cómo el delirium está muy acotado en el tiempo y en el espacio. O sea, es breve. Un delirium no te dura 8 semanas. Me voy a regresar para que lo vean. Aquí está. Una alteración aparece en poco tiempo, unas horas o pocos días. O sea, alguien que vive en delirium todos los días, no. Luego pasa mucho con los adultos mayores que el delirium da en ciertas condiciones durante las horas de la tarde y de la noche. Entonces la abuelita está bien en la mañana y conforme va anocheciendo empieza a estar orientada, y demás por temas de flujo sanguíneo y tan tan. Entonces uno necesita distinguir estas cosas. Ahorita hacemos un cuadrito y vamos allá. Ahora vamos a hablar del trastorno neurocognitivo mayor o demencia, ¿no? Vean todas las diferencias respecto del delirio. Hay un declive cognitivo significativo comparado con el nivel previo de rendimiento en uno o dos dominios cognitivos. Atención compleja, función ejecutiva, etcétera, ¿no? Pregunta de repaso. ¿Quién se acuerda qué es eso de la función ejecutiva? Ya lo estudiaron, me imagino. A ver quién se anima. ¿Nadie se anima? ¿Es la que nos da la capacidad de responder en el momento en las actividades cotidianas? Sí y no.
la función ejecutiva es un aspecto de la cognición humana, o sea, sí te va a permitir hacer eso, que por supuesto te permite generar respuestas con base en la filtración de información, la toma de decisiones, la planificación. No necesariamente la atención, Víctor, es una función ejecutiva. Las funciones ejecutivas son específicamente aquellas que van a permitir filtrar estímulos, que no es lo mismo que la atención, inhibir los estímulos irrelevantes, planificar las acciones y tomar una decisión. ¿Sale? Como se pueden dar cuenta, mi examen mental me ayuda a hacer un primer tamiz de esto. Sí, ok, no estaba psicótico, venía con demencia. Y fíjense cómo lenguaje está afectado en la psicosis, sí. Las funciones ejecutivas, por supuesto que sí. La atención y la memoria también. Entonces, es un primer filtro, por eso lo estamos viendo, ¿no? Preocupación en el propio individuo. Un deterioro sustancial del rendimiento cognitivo en un test neuropsicológico o en una evaluación clínica cuantitativa. Ya hasta el WISE se lo puedes hacer, ¿no? O alguna prueba neuropsicológica más enfocada a esto, que las hay, que pueden aplicar. Y fíjense cómo interfieren con la autonomía, y los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio. ¿Sale? Es decir, ¿puedes tener delirium con un trastorno neurocognitivo mayor? Sí. Por supuesto, puedes tener una demencia y tener cuadros de delirium unas pocas horas y demás, sí, sí se puede. Pero nada más. Ahora, fíjense, esto es muy importante. Los déficits cognitivos, aquí se los digo yo, no tienen que ver con una depresión o con esquizofrenia. Lo cual es muy interesante para trabajar con adultos mayores, porque muchas veces se diagnostica con demencia a abuelitos deprimidos, y no necesariamente. Ahora, esto es algo que ¿el delirium es demencia? No. El delirium es delirium y la demencia es demencia. El delirium es de inicio rápido, súbito, temporal y acotado y breve, y la demencia es un proceso de declive o de degeneración. Ahorita hacemos el cuadrito como el de bipolar para cerrar la clase y resumir. Pero el trastorno neurocognitivo mayor o demencia es un declive. O sea, una vez que empieza esto, pues no necesariamente remite, ¿no? Por ejemplo, vean esto, no nos vamos a meter en cada uno, es algo que ya no estudiamos los psicólogos, pero por lo regular las demencias, ¿no?, se refieren a diferentes afecciones. Hay demencia, a lo mejor escuchan este diagnóstico, tiene demencia vascular, me dijeron que mi abuelito tiene demencia vascular, no, que tiene demencia tipo Alzheimer, o que tiene la enfermedad por cuerpos de Lewy, sí, también, ¿no? Eso no lo diagnosticamos nosotros, ¿sale? Eso en realidad nosotros lo distinguimos, nosotros hacemos la diferencia entre esto, pero por lo regular cuando el paciente viene así lo mandamos con un neurólogo o con un psiquiatra. No, porque una infección oportunista por VIH también te puede provocar un deterioro así. Si les interesa saber más, vienen las páginas específicas. Hay ciertos cuadros que se diferencian, ¿no? Y tienen hasta un código. Vean cómo hasta un traumatismo te puede dar una demencia. Intoxicación, degeneración de un lobo, vamos, son temas, véanlo ustedes, muy acotados a lo médico. La enfermedad de Huntington te da Parkinson y también te pones en esto. Enfermedad por priones, que son unas proteínas ahí raras que yo no le sé mucho a eso, como primas hermanas de los virus, ¿no? Ahora, vean cómo ustedes, hay un trastorno neurocognitivo leve. La única diferencia es que los déficits cognitivos no te interfieren en la independencia. No, Claudia. La pregunta es, suena así como bien tajante. No, Claudia. ¿Por qué? Tanto en el trastorno neurocognitivo leve como en el mayor está el criterio de
no se explican mejor por otro trastorno mental, trastorno depresivo mayor o esquizofrenia. Entonces, en un duelo, tus capacidades cognitivas por ahí bajan y andas medio sonso en el trabajo. Por supuesto que sí. La diferencia entre un duelo y un trastorno depresivo mayor es difícil de trazar. Fue un debate en el DSM-5 en donde parece que, ahorita lo vemos en el índice, se medicalizó mucho el tema del duelo, pero también es normal tener un episodio, quizá no depresivo en un duelo. A ver, si te deprimes en un duelo, a lo mejor te deprimes una semana. Es normal que si se muere tu tía o tu papá o tu mamá, toquemos madera, estés una semana que no te quieres levantar de la cama. O sea, por Dios, claro que sí. 2 semanas, 3 semanas, que te corran del trabajo, por ahí uno se lo pregunta. Que tengas afectaciones cognitivas en una depresión, por supuesto que sí. Si estás todo lento, el paciente depresivo te habla así. Bueno, ¿y cómo está? Pues bien. Oiga, ¿y qué hizo hoy? Pues nada, me levanté, pues ahí intenté, y eso, y le pides que haga cuentas y las hace mal, y a veces puede estar hasta un poquito desorientado y con la conciencia mínimamente alterada. Un ratito, si no es depresión. Si es depresión, claro que sí. Si han tenido la experiencia de que se muera alguien cercano o no, o bueno, más cercano y les ha dolido, el día que vas al funeral y regresas, tienes la conciencia alterada, tienes la percepción alterada, puedes chocar tu coche porque no te ubicas, se te olvida comer y por ahí, como paciente con Alzheimer, se te olvida cerrar tu casa. Nos pasa a todos. La diferencia, vean aquí, es un declive sostenido en el tiempo y que además merma tu capacidad de independencia, ¿no? Muy importante. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Va. Vamos a ver un caso chiquitín para ya cerrar. Sé que ya estamos en su tiempo en el que acordamos. Es menos de una cuartilla. A ver, aquí lo tengo ya. Aquí está. Es muy breve. Y vamos a platicar un poco si es delirium o es demencia o qué es esto que le pasa al paciente. Ya vi que ustedes pueden mover la página. No se vayan a pasar a la página 2 porque ahí dice cuál es el diagnóstico, así que no hagan trampa. Vean nada más la 1. Ya si quieren hacer trampa, pues hagan trampa, pero se pierde como lo divertido, ¿no? ¿Quién nos ayuda a leer? Adelante. Yo, profe. El 1, ¿verdad? Ah, pensé que era que Víctor quería leer, pero adelante, Sí, Alejandra. sí, es que se me bloqueó el micrófono, perdón, pero si quiere adelante, dale. Vale, adelante, Alejandra. Gracias. Caso 1. La paciente es una ama de casa de 70 años de edad con dos hijos adultos. Motivo de la consulta. La paciente siempre había sido... Ay, ¿lo puede hacer un poquito más grande, prof? ¿Se puede? Lo intento, pero no prometo nada. ¿Ya se ve mejor? Hoy lo veo igual. Bueno, no importa. La O paciente... creo que ustedes lo pueden hacer más grande, ¿verdad? A mí no me deja. Oh. Sí. Hay una lupa ahí con un signo de más menos. Ah, ok. La lupa, ahí donde está diciendo el compañero Víctor, ahí hay unos de donde está un más y un menos, o está por hacerlo pantalla completa. Sí, ya pude, gracias. La paciente siempre había sido una persona muy ordenada. Por lo tanto, cuando comenzó a olvidarse cosas elementales, su esposo comenzó a preocuparse. La llevó al médico de familia, quien la derivó al servicio de psiquiatría de un hospital general para su examen. Según su marido, los problemas de memoria se hicieron evidentes cuando la paciente se quejaba de que no podía recordar algunos nombres. Su esposo notó que a veces era incapaz de acordarse de cosas que habían sucedido el día anterior. Debido a que cada vez su problema progresaba más, tenía dificultad para calcular el dinero al ir de compras y a menudo volvía sin las cosas que necesitaba. Siempre había estado orgullosa de su forma de cocinar, pero ahora arruinaba la comida. Cada vez que cocinaba le ponía demasiada sal o no la salaba.
Se olvidaba también de apagar la cocina o dejaba la canilla abierta. Durante los 12 meses anteriores a la consulta, no había podido hacer las tareas del hogar sin ayuda de su marido. Consultó a su médico familiar varias veces y éste le recetó fármacos neurotróficos sin resultados aparentes. Antecedentes. La paciente vivía con su esposo, un maestro jubilado de 72 años. Ella también había sido maestra, pero dejó de ejercer cuando nació su primer hijo y nunca más volvió a trabajar. Su esposo la describió como una persona serena, sociable y jovial. No había habido mayores problemas en el matrimonio o con los hijos. Sin embargo, en los meses anteriores a la consulta, su esposa se había vuelto retraída, apática, irritable y un poco recelosa. El padre de la paciente falleció en una institución para enfermos mentales, en el cual había sido internado a los 75 años por arterioesclerosis. Datos actuales. Al ser examinada, la paciente se presenta algo desprolija, lúcida pero notoriamente ansiosa y suspicaz, desorientada en tiempo y espacio, y recordaba los nombres de sus hijos pero no sus edades o fechas de nacimiento. Tampoco podía recordar la suya propia ni sabía el nombre del presidente de su país. Su lenguaje era bien articulado pero lento y poco preciso. Tenía dificultad para encontrar las palabras para expresarse. No podía recordar 3 objetos después de un intervalo de 5 minutos. No pudo copiar un cubo y fracasó completamente al copiar la figura de rey. Realizaba cálculos con mucha dificultad y no podía contar hacia atrás. Entendía los refranes solo en forma literal y no podía detectar el error de lógica en la historia del tren. En esta historia se le dice al paciente que casi todos los accidentes ocurren en el último vagón, pero eso se decidió sacarlo. Era incapaz de advertir la naturaleza del problema. No se detectaron anomalías en el examen físico y neurológico. Su presión arterial era normal para su edad. Todos los análisis de laboratorio dieron negativos, pero una tomografía computada mostró una marca atrofia cortical. Gracias. Ahí está. A ver, hay una cosa que subrayar antes. Está mal aquí dice figura del rey. No es así, es figura de rey. No es que la prueba, es un test neuropsicológico. ¿Lo habían escuchado antes? Es un test estandarizado de valoración neuropsicológica que se usa mucho en TDA y se usa también en demencias, que tú le pides a alguien que copie unas figuras, o sea, un patrón ahí, un diseño, y luego le pides que lo reproduzca de memoria. Pero se llama Rey porque el que lo hizo se apellidaba Rey, no es que copies la figura así literal de un rey. A eso nos referíamos con valoraciones neuropsicológicas, igual la historia del tren, ¿no? Es ahí un tema también de valoración. Entonces, ¿qué opinan ustedes con lo que hemos visto hoy? ¿Es delirium o es un trastorno cognitivo, neurocognitivo? Adelante. Yo creo que es trastorno neurocognitivo y además tiene antecedentes, ¿no? De eso. O sea, yo lo que ponía es que parecía una demencia de tipo Alzheimer, pero sí trae antecedentes de enfermedad vascular, entonces también puede ser una demencia de tipo vascular. Exacto, parece más tipo Alzheimer porque justo no tiene problemas vasculares en ese momento, ¿no? Exacto, es un trastorno neurocognitivo. Vean cómo va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Exactamente, es trastorno neurocognitivo. Aquí vamos a hacer trampa a ver qué nos dice la discusión del caso. Demencia en la enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío. Sí, lo vascular nos faltaría cómo evaluarlo, pero fíjense cómo va todo en decremento. O sea, no es una cosa que el esposo no refiere, está bien y luego está mal y por la tarde se pone, ¿no? Es diferente. Es un trastorno neurocognitivo. Vean cómo no está psicótica tampoco la señora ni nada. Ya lo vascular de la demencia y todo, usualmente lo valora un médico, ¿sale? Y se los dejo para después. Ustedes van a poder ver si es un delirium o es una demencia. Y obviamente, pues puede ser el mismo, ¿no? Pero se los voy a dejar en la plataforma
para ir cerrando nosotros. Y lo que me gustaría que tuvieran muy presente con esto de los trastornos neurocognitivos es esta diferencia entre delirium y demencia o trastorno neurocognitivo mayor. ¿Hasta ahí lo tenemos claro, chicos? Va que va. Pues este se los dejo para después. Bueno, pues hoy vamos a ir cerrando. Ya es momento de despedirnos y de desearles felices vacaciones. Y bueno, si no hubiese dudas, vamos a dejar aquí la clase por hoy y dejo de grabar.